liberación miofascial es una orden neural. Total. Lo que pasa es que, claro, como toda orden neural, y eso viene de hace muchísimos años en los factores de aprendizaje, la experiencia previa condiciona después el factor de la toma de decisiones, que es neuromecánico. En el movimiento, yo tengo primero un proceso que es sensoriomotriz, que es perceptivo, o sensorial, somatosensorial, y entonces yo, a partir de ahí, me muevo. Es muy sencillo. El factor de anticipación es, tengo miedo, no lo hago. Tengo dolor, no lo hago. No me voy a meter en lo que es ni miedo ni dolor. Son señales de alerta que tiene el sistema central. Pero naturalmente lo que tengo que hacer es, a partir de ahí, hago un patrón de movimiento que lo ejecuto yo. Tú y yo vamos a levantar el brazo, lo vamos a levantar de formas distintas. El patrón de movimiento es levantar el brazo, una flexión de hombro, etcétera, etcétera. Vale, ahí lo tenemos claro. Pero cómo activamos nosotros, la jerarquización y la activación muscular va a ser distinta. Sabiendo que el plano escapular es importante, la estabilidad escapular, la movilidad glenoidea, sabiendo que tanto uno es móvil y otro es estable, como la estable es móvil y la móvil es estable. O sea, depende de los rangos articulares, va a ser distinto. Control de la amplitud articular. ¿Por qué estoy metiendo fuerza y amplitud articular? Porque son las partes importantes que modulamos a través del entrenamiento miofascial. No es que haciendo el roller foam gano rango articular. ¿Toco de la nariz? Pues claro, el efecto se llama dixotropía. Yo hoy les pondría el ejemplo, que es el más gráfico. El tejido conectivo, debido al ácido hialurónico y a las características del colágeno, es, si yo estoy quieto, porque el problema viene por ahí, si yo estoy quieto o practico un deporte y estoy haciendo una acción técnica repetida durante muchísimo tiempo bajo un estrés determinado, estrés no es malo. Estrés es que la señal de alerta está continuamente activa. A partir de ahí ya hemos llamado estrés a muchísimas cosas, ¿vale? Pero es mantener nuestro sistema central de esa forma. Pues, ¿qué pasa? Que directamente yo tengo un tejido conectivo muy denso. El ejemplo. ¿Cómo está una mantequilla cuando la sacas de la nevera? Hoy lo estaba diciendo así, el ejemplo es el más claro. Es difícil untarme el pan con mantequilla porque deformar esa mantequilla es complicada. La dejáis un minuto y ya con el efecto del calor directamente pues ya soy capaz de moldearla, ¿no? Pues el tejido conectivo se comporta exactamente igual con el movimiento. Porque las características mecánicas que tiene el colágeno lo que hace es que la estimulación es a través de la presión activa, presión mantenida, en algunos casos, hay que ver uno u otro, y la vibración y el cambio de tensión. Es decir, son características mecánicas y el movimiento es fundamental. Lo más importante es que el sistema facial y el músculo van juntos, porque el sistema facial es tejido colaginoso que depende del sistema autónomo, con lo cual yo no lo puedo controlar, lo controlo a través del movimiento. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, por eso me decías, coño, pues esto es neural. Es que sin duda alguna es un trabajo neural, porque es un trabajo cognitivo donde, primero, son pocas repeticiones. Entonces, a partir de ahí tienes que hacer consciente a la persona. Son durante el calentamiento, antes del calentamiento. Antes del calentamiento, yo tengo que hacer que haga una buena activación. Esa activación es lo que hace que predisponga a nivel miofacial a que el movimiento después que vaya a hacer sea fluido y eficaz con el menor gasto energético posible. Esa definición es eficiencia o técnica. Dice, entonces la técnica es la base. Dice, no, vamos a ver. Es tu capacidad de movimiento para tus posibilidades y en función de tus restricciones. Y ahí es donde vamos. Porque las posibilidades y las restricciones lo que van a hacer es que tenga patrones de fijación y patrones compensatorios. ¿Podrías definir esto? Sí. El patrón de fijación es directamente qué bloqueo o qué hago que no se mueva para mover otra parte de mi cuerpo. Vale. Que eso me lleva a la disfunción neuromuscular o a la sobrecarga. Por eso disfunción, y voy a poner esa palabra porque no quiero hablar ni de lesión ni de fallo, sino que no funciona coherentemente. ¿Habéis entendido esto? Disfunción. Y la otra parte es el patrón compensatorio, que es esa parte que se mueve para compensar la falta de movimiento del otro lado. O sea, uno es hipomóvil y el otro se mueve, pero no tiene por qué moverse para hacer eso. Entonces lleva la sobrecarga. Y eso es lo que favorece el riesgo de lesión o el estrés mecánico, que es la sobrecarga mecánica, que es lo que lleva a la futura posible lesión. Entonces, esa estructura es lo que hay que intentar mejorar.
la conexión que hay entre el tejido conectivo y el vientre muscular, la fibra, que es realmente quien hace el movimiento. Porque quien mueve y a quien tú le ordenas que se contraiga y descontraiga con la intención del movimiento es al músculo. Es decir, lo estimulas con movimiento. Sí. Y entonces, la alineación de tensiones. Es intentar alinear una tensión. Es muy sencillo. Vamos a ver. La mayor parte de nosotros, el contacto lo tenemos con el suelo. Y lo tenemos con la planta del pie. Vale. Pero es que no todos pisamos igual. Vale, a partir dice, no, pero es que todos tenemos calzado. Bien. Pero es que encima unos se ponen unos pronadores, otros son más... O directamente, el calzado que tú tienes en baloncesto es totalmente distinto al que yo tengo en vóley, porque la movilidad del tobillo y las acciones son distintas. Entonces ya va a condicionar directamente nuestro contacto. Pues bueno, cualquier trabajo de activación, simplemente que yo tenga mi centro de presiones desplazado hacia un lado o hacia otro, va a condicionar que la alineación de tensiones sea distinta. Y ahí es a donde voy. Si yo empezara ahora otra vez, mi ojo tendría que ser en ver cómo una persona es capaz de reajustar en todo momento su postura cada vez que se mueve. Porque la postura no es una cuestión que es estática. Y el equilibrio no tiene que ser estático, sino que tiene que ser la capacidad de controlar mi cuerpo para después, cuando yo termine de interiorizar esto, piense en el contrario, en el balón y a mi cuerpo en el espacio. O sea, la estructura es, tú me has pedido unas orientaciones. Pues la activación tiene que ser que mi cuerpo se mueva de forma coherente, factor interno, pero es que después tengo que provocarles un desequilibrio para el reajuste de los factores externos. Claro.